Bueno, saludar a cada uno de los leones que se ha conectado esta noche. Como ya Giancarlos me ha presentado, mi nombre es Jessie Vila y estoy en redes como NutriPolítica. Eh, Soy una mujer que tiene 38 años y he podido ver con mis propios ojos cómo el Perú ha ido creciendo gracias a la libertad que obtuvo en cuanto al tema económico y a los valores que se enmarcan en la Constitución actual. Pero hoy día les voy a contar cómo es que yo le perdí el pavor al tema del liberalismo, porque hasta antes de esto, pues se decían muchísimas cosas y se suelen decir muchísimas cosas respecto al ser libertario. Y justamente este tema creo que es muy importante y es de vital importancia para nosotros, porque no puede haber libertad sin principios. Eh, la sesión 3 del día de hoy consta de la postura social y moral del PLP. Somos personas con moral, somos personas que realmente piensan en la sociedad y eso es algo que me parece muy importante, ya que somos un partido político y eso es algo que recalco y me agrada que Giancarlo siempre lo recuerde en cada sesión. No es lo mismo ser un grupo de estudio donde podemos un poco teorizar algunas posturas políticas, hacer un partido político que se debe a su partido, obviamente, pero también se debe a un pueblo que va a confiar en él a través del voto. Entonces, dicho esto, vamos rápidamente a la primera diapositiva de esta noche y quiero comenzar hablando de fútbol. Esto me pareció muy interesante porque estaba pensando qué enmarca la libertad. Que yo tenga libertad me hace poder tener libertad de hacer cualquier cosa. Y Giancarlo, pon la diapositiva 1. Encontré este ejemplo que creo que representa mucho qué es lo que debería ser la libertad. Y dice que el fútbol, antes de tener cualquier tipo de reglas, era un deporte sangriento, a tal punto que una de las premisas fundamentales que tenían que tener en cuenta era eh, no llegar al asesinato. Entonces dice que el fútbol esconde un pasado anárquico, porque todos jugaban como creían, como les parecía y como querían ganar, podían recurrir a cualquier tipo de artimaña para poder hacerse el balón y hacer un gol, sin reglas, en el que se tuvo que especular de todo, que todo era permitido, menos el asesinato. Así es que, siguiente diapositiva, por favor. En el año 1863 se llega a un acuerdo definitivo y se crean las reglas del Football Association, generándose 14 reglas que incluyen... Ok, creo que había un micrófono abierto. Y bueno, se generan 14 reglas que enmarcan el tamaño del campo, también básicamente cuando es un fuera de lugar, y las reglas y las bases de las reglas que hoy conocemos. Ahora, vamos rápidamente, luego de este ejemplo, a lo que corresponde al tema del día de hoy y lo que es el libertarismo. Giancarlo, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, acerca de las reglas de la sana convivencia en la sociedad pasa algo muy parecido. Nos vamos a basar en los derechos fundamentales que tiene la persona. Muchas veces escucho en redes sociales, y es mi labor desde hace un par de años, conversar con las personas. Y muchos distorsionan justamente los principios de libertad. ¿Hasta dónde va tu libertad? ¿Qué la limita? Y si hay límites, ¿se estará hablando de libertad? Pues vamos a la siguiente diapositiva. Uno de los marcos que nosotros tenemos como peruanos es la Constitución. El capítulo 1 justamente se llama que es el capítulo de los derechos fundamentales de la persona. Y encontramos en el capítulo 1, artículo 2, que toda persona tiene estos siguientes derechos fundamentales: a la vida, a su identidad, a su integridad y bienestar, y eso va desde el concebido. El concebido es sujeto de derecho en todo a cuanto lo favorece. Ahora, yo quiero hacer un paralelismo entre esto que está justamente en nuestra Constitución peruana con un principio liberal libertario. Siguiente diapositiva, Giancarlo. Justamente esta es una de las frases que escucho bastante,
y que a veces también se distorsiona, que es el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Si nos quedamos únicamente con el libertarismo, ese respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, y varios abogados automáticamente, sobre todo un amigo salió a decirme el derecho irrestricto, o sea, respeto irrestricto, o sea, yo puedo hacer cualquier cosa, nadie tiene por qué decirme nada. Justamente ahí se contrapesa la siguiente parte de esta afirmación, que es un principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Entonces, la libertad y los fundamentos no tienen por qué contraponerse, más bien se complementan. Entonces, en ese sentido, vamos rápidamente a la siguiente diapositiva, en donde voy a presentar los fundamentos morales del partido. Entonces, en lo social, somos pro emprendimiento, creemos justamente como el partido de los emprendedores, que el emprendimiento es la base de una sociedad para poder salir adelante. En segundo punto, creemos que el sector empresarial, junto a todos los emprendedores, son el mayor benefactor social en una sociedad. Y en contrapeso, somos conscientes de las carencias, somos conscientes de las brechas sociales y económicas de la sociedad. Por ello, no descartamos la ayuda social a través de programas. No obstante, vamos a ver que la libre competencia y la meritocracia son superiores al estatismo y al asistencialismo. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, vamos a ver que sí creemos en poder llevar ayuda a las personas que lo necesitan, porque vamos a entender que no todos tienen las mismas oportunidades en un lugar determinado, pero no creemos en que esa ayuda pueda llegar de forma estatista ni asistencialista, sino a través del emprendimiento, a través de la meritocracia. Siguiente, por favor. Y las bases morales. Las bases morales del partido tienen estas 4 premisas. Somos pro vida, porque en la fecundación se genera un nuevo ser o un nuevo ADN. Y puse esa fotito de la madre y su bebé, porque no es que solo nos centremos en el bebé y no nos importa qué pasa con la madre, definitivamente es un abordaje integral en donde también nos importa todo lo que tiene que ver con la mujer y su desarrollo también, para que no nos puedan acusar de que podemos, como algunos suelen decir, ¿no? Ah, no te importa qué pasa con esa menor de edad que fue abusada. No, realmente se puede hacer un abordaje en el tema de prevención, de que pueda pasar cualquier cosa con la mujer, a diferencia de lo que hoy vemos a través de los grupos progresistas, que a través de falacias como que me importa mucho la mujer, le abro la puerta al crimen y al genocidio de muchos bebés en el vientre de sus propias madres. También somos pro familia, porque es un emprendimiento de libertad de cada individuo el iniciar una familia. También creemos en la libre expresión de la fe de cada persona y el respeto a la propiedad privada. Entonces, estas 2 últimas diapositivas aterrizan justamente lo que les estaba presentando en las diapositivas anteriores, tratando de marcar un poco el tema filosófico y aterrizándolas en las posturas tanto sociales como morales del partido. Yo creo que es algo muy básico que todos debemos conocer. Creo que la aplicación de lo social, sobre todo en los puntos del tema de llevar el tema de la asistencia a la población, se enmarcarán en otras sesiones donde se hablarán más del tema económico, pero quería presentarles básicamente cuáles son nuestros fundamentos sociales y morales. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que creo que ya apertura una ronda de preguntas en donde vamos a hablar respecto a todos estos puntos que les he estado mencionando. Entonces, Giancarlo, dejo abierta esta parte. Antes de pasar eso, estamos como que en la ronda de preguntas. Sí, ¿se me escucha? Sí, se me escucha. Bien, vamos, por favor, levanten la mano a los que quieran hacer preguntas. O vamos a pasar
directamente a dar la palabra uno por uno. Puedes salir un momento, por favor, de acá. Bien, si alguien tiene preguntas, por favor, puede levantar la mano en el Meet. Bien. En todo caso, Jessy, yo te quería preguntar, ¿por qué cuando una persona hace, eh, tiene dudas, ¿no? Por ejemplo, sobre por qué estaríamos, lo correcto sería estar en contra del aborto, que es justamente la clase que nos tocó el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? O la respuesta más adecuada que tendría que hacer un militante del partido. Claro. Bueno, si nosotros vamos a ser las personas que defendemos el proyecto de vida del prójimo, tenemos que entender que ese nuevo ser es una persona completamente vulnerable. Entonces, definitivamente es un sujeto que necesita ser protegido. A nivel bioquímico, y eso es algo que como científica puedo decir, ese nuevo ser va a hacer todo lo posible por desarrollarse en el vientre materno. Hay diferentes respuestas bioquímicas para quienes piensen que solo es un cúmulo de células que, que uno puede quitar de ahí como si fuera cualquier cosa. Un principio que yo escuché, por ejemplo, a Javier Milei, y con eso no estoy diciendo que le vamos a crear al 100% a muchos representantes de liberales o liberalismo, es que acabar con la vida de un nuevo ser en el vientre es un delito agravado por el vínculo. Entonces, si nosotros realmente queremos un ambiente o un país con libertad, pues tenemos que defender la libertad desde el ser humano en el vientre materno, desde que es el nuevo ser, empieza a tallar justamente en el panorama social. Y según nuestra constitución, pues, y según la biología, es un nuevo ser desde la concepción. Bien, si una persona, por ejemplo, te dice o hace una réplica señalando pero ¿qué pasaría si estamos hablando de una niña que fue ultrajada? Una respuesta idónea para esa réplica. Bueno, por ejemplo, ese es el argumento que todo progre siempre usa, el argumento más triste, por ejemplo, una niña abusada. Si nos vamos a las estadísticas, vamos a ver que una cantidad, ese tipo de actos violentos que son aberrantes, que son lamentables, y más bien deberíamos trabajar en el tema de la prevención, este, son pocos, y básicamente el progresismo lo usa para abrir la puerta de su agenda de muerte. Y creo que como mujer y como alguien que ve el tema muy de cerca, esa niña requiere todo un tema de tratamiento psicológico, médico, y las cifras indican que muchas de ellas, cuando pasan por un tema de aborto, pueden tener depresión, pueden quedar estériles, incluso pueden querer suicidarse. Y no existe el tema de aborto seguro, como se pretende hacer entender. Entonces, cuando uno viene con ese tipo de ejemplos, es decirle a las personas, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos? Que además de que esa niña fue ultrajada, que recibió, que fue objeto de un crimen, otro crimen lo puede solucionar, porque encima de que fue abusada, tiene que convertirse en una asesina para poder tratar de solucionar el problema. Es una carga adicional a la joven. Obviamente, si todos la miran con cara de
tienes que acabarlo, tienes que salir de esto, a diferencia de un abordaje en donde ella pueda recibir ayuda psicológica, tener un techo donde estar, lejos del lugar de agresión, porque lo más probable, las estadísticas lo señalan, las que son víctimas de abuso son normalmente por alguien cerca a la familia, que puede ser un tío, incluso el padre, el padrastro, un amigo de la familia, el vecino. Entonces, el abordaje va más por un tema de prevención y hacer entender justamente este tipo de premisas. Bien, otra pregunta más. Cuando usualmente la izquierda tilda a las personas que piensan como tú o en la posición que tiene, esta posición que tiene el partido de conservadores y lo dicen de manera despectiva. Tú eres un conservador. ¿Tú qué entiendes por conservador? O cuando una persona, o en este caso un militante del partido, es acusado de conservador, un militante, ¿qué debería entender por la palabra conservador? ¿Cómo debería tomarlo y cuál debería ser su respuesta ante ese enfrentamiento, este conflicto que originaría una persona de izquierda que, como te digo, acusan a otras personas de conservadores de manera despectiva? Yo creo que justamente ese es el engaño que tratan de meter a la misma corriente liberal. Yo, al tener, por ejemplo, un pensamiento liberal libertario, no me hace que distorsione la realidad. Y la realidad científica, la realidad biológica señala que el concebido es un ser sujeto de derecho, al menos en este país. Entonces, ser conservador no es algo del cual tenga que avergonzarme. Más bien es algo que me hace a mí, por ejemplo, bajo un principio biológico y científico, defender lo correcto. Entonces, yo creo que una cosa tranquilamente puede ir con la otra. Yo como liberal libertario defiendo el proyecto de vida del prójimo, apoyo por el crecimiento económico, el emprendimiento, al mismo tiempo defiendo justamente la vida, que es un valor biológico real y científico. Quiero leer el comentario de Álvaro Pinto, que dice que él dice que cree que el tema del aborto, una cosa es que defendamos la vida del concebido y otra muy diferente es que apoyemos la penalización del aborto. ¿Qué les parece? Bueno, justamente esas son las preguntas que nos van a hacer. Porque justamente hay una penalización del aborto porque es un crimen. Hay ciertas circunstancias en donde no está penalizado, incluso no está penalizado en este país, que es cuando la vida de la madre está en peligro. Entonces, es una situación muy crítica y eso no está penalizado. Pero fuera de eso, el tomar pastillas, emplear clínicas clandestinas, está penado por ley, justamente porque se defiende la vida del concebido. Y bueno, digamos que ha levantado la mano Paul. Sí. Claro. Paul, tu pregunta, por Sí, favor. buenas noches con todos. Mi consulta sería respecto al tema que estamos conversando, el tema del aborto. Si viene alguien y me dice de que es mejor tal vez que esta persona aborte porque tal vez no le puede dar una buena calidad o no tiene, digamos, los recursos para dar una buena calidad de vida a ese bebé próximo a nacer, eh, digamos, ¿cuál sería la postura que debería de tomar en ese caso? Jessy, tú eres Bueno, nuestra especialista. Bueno, sí, en algunos países lo que se está manejando es el tema de dar en adopción al bebé. Si creemos que la persona no tiene los recursos, que no tiene lo necesario, o de repente no quiere verlo, o no quiere hacerse cargo. Bueno, en el caso de violación, ¿no? Porque si vemos las estadísticas, normalmente los que no quieren hacerse cargo son aquellos que tienen relaciones sexuales consentidas, entonces justamente ahí está el tema. Tendríamos que hablar con esa persona. En el caso de violación, el abordaje básicamente sería, por uno, poner leyes fuertes para evitar más bien que pase. Porque lo que se busca no es abordar el síntoma, o sea, cuando ya está el problema, sino prevenir ese tipo de situaciones. Pero en ese caso, una opción podría ser el dar en adopción. Otro tema también podría ser en ayudar a la mamá. Entonces, en la búsqueda de que no se pueda interrumpir el proyecto de vida de ese pequeño ser,
que también tiene todo el derecho de poder vivir. Perfecto. Pasamos con Jesús Solari Pérez para su pregunta, por favor. Jesús, tu micrófono, puedes hacer tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Sí, a ver, yo, bueno, por algunos, información que he podido revisar y cuando me tocan el tema del aborto, ¿no? Yo las personas que están pro aborto, por el motivo que sea, la verdad, ¿no? Ya tienen otros tipos hay bastantes tipos de preguntas, pero yo me voy, como liberal, ¿no? Me voy al tema ¿no? El derecho a la vida. Entonces yo le digo, para ustedes, o el que está pro aborto, yo, ¿cuándo inicia la vida? ¿No? Y quiero basarme en la biología. Ahora, hasta donde yo tenía entendido, y espero que me puedan ayudar con esto, va en tema de la unión de gametos. Ahora, ¿estoy equivocado? ¿Estoy bien? ¿O cuándo biológicamente se puede decir que tenemos un ser vivo nuevo? Esa es mi pregunta. Gracias. Nosotros tenemos un ser nuevo cuando el espermatozoide se une al óvulo, porque ya no son más 23 cromosomas y 23 cromosomas que cada uno pertenece tanto al padre como a la madre, sino ya tenemos 46 cromosomas de un nuevo ser, con un ADN completamente distinto. Por eso es que la Constitución del Perú defiende justamente los derechos del peruano desde la concepción, porque entiende que el nuevo ser parte desde ese punto. Perfecto. Sí, bien, antes de seguir avanzando, quiero hacer algunas pequeñas conclusiones, amigos. Recuerden que nosotros somos un partido político, no somos un centro de estudios académicos, no, o un club social, somos un partido político que presenta ideas a la población de la manera más atractiva posible para que estas personas lo puedan, uno, sentirse interesados, y dos, de la manera más simple posible para que las puedan entender y las puedan adoptar. En ese sentido, nosotros tenemos que ponernos en los pies, como partido político, nos tenemos que poner en los zapatos de la gente que tiene cierto interés en los liberales. Por lo tanto, por lo que vamos concluyendo en esta clase, es uno, el Partido Libertario Peruano es un partido, en este caso, conservador. Como lo dice Jesse, no, en breve te damos la palabra, Leonardo, muchas gracias. No tengan temor de decirlo, eso ya está totalmente decidido. Y claro, cuando alguien pregunte, es más, nosotros mismos nos vamos a presentar como un partido conservador. Ser conservador no tiene nada de malo, pese a que la izquierda está usando la palabra conservador como algo despectivo. Entonces, nosotros somos conservadores. El Partido Libertario Peruano es un partido conservador. Esa es una idea cerrada del partido. Dos, ante preguntas básicas como que van a venir siempre, como cuando nos preguntan en qué usted está a favor, en contra del aborto, nuestra respuesta clara y firme es que estamos totalmente en contra del aborto, porque atenta contra el primer valor, principio en el que creemos los liberales, ¿no? Que es vida, libertad y propiedad. Sin vida no hay libertad, sin vida no hay propiedad. En todo caso, nosotros siempre vamos a estar en contra del aborto. Jessy Vila es una especialista que viene trabajando años estos temas, es parte del partido, es una de las voceras del Partido Libertario Peruano. Ella siempre va a estar con nosotros a disposición para seguir aclarando estas dudas, ya que justamente en este campo es donde se va a dar más la batalla cultural, ya que el progresismo viene entrando con mucha fuerza y con mucho financiamiento. Entonces es una de las principales banderas que vamos a tener que defender. Bien, entonces vamos concluyendo con esto. Uno, que el Partido Libertario Peruano es un partido conservador. Siempre digan esto de manera clara y firme. No duden, nunca duden, porque cuando nosotros dudamos, hacemos que nuestros militantes o que la persona que quiere unirse al partido huele ese miedo y también tenga miedo. Y sobre todo los enemigos, los progresistas, cuando vengan a atacarnos, si ven que nosotros dudamos al decir que somos conservadores, si ven que dudamos al decir que estamos en contra del aborto,
ellos van a ver ese miedo y nos van a atacar con más fuerza. Es por eso que tenemos que ser claros en este tema. Y por eso es justamente para lo que sirven estas clases de inducción, para tener claridad, y esa claridad nos dé firmeza en nuestra forma de pensar. Bien, hemos hablado del aborto, vamos a pasar a hablar sobre la ideología de género. Como recuerdan, tenemos a Jessie Vila, que es una especialista en estos temas. Jessie Vila es una de las personas que se está dedicando dentro del partido, no ahora, sino ya hace muchos años atrás, a estudiar estos temas, por lo cual vean en ella, como aparte que es una vocera del partido, en una consejera sobre todos estos temas. Entonces, siempre que tengan dudas en los grupos de WhatsApp o en las nuevas clases de inducción, pueden aprovechar su presencia para hacerle más preguntas. Vamos a pasar, antes de tocar el siguiente tema, con la pregunta de Leonardo Estrada González. Leonardo, tu pregunta, por favor, tu micrófono. Leonardo, levantaste la mano, tu micrófono para que hagas tu pregunta, no te escuchamos, o está apagado tu micrófono. Leonardo, no sé si tenemos que hacer un último llamado, tu micrófono está apagado. Hola. Ok. ¿Me Leonardo, escuchan bien? Disculpen. Buenas noches. Leonardo, toma tu pregunta, por favor. A Jessie Vila, sobre el tema. Sí, te escuchamos. Hola. Leonardo. No se escucha bien, disculpen. Creo que... Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno, si me lo permiten, quería hacer uso de la palabra un momento antes de entrar a la otra temática. Solamente el tema que tiene que ver mucho con el aborto, ¿verdad? Si bien es cierto, se ha hecho una explicación clara, sintética, sobre los puntos que se están abordando, pero si bien es cierto, también hay que añadir una cosa elemental. Como tal, muchas veces se dice que el aborto lo toman ahora como derecho de la mujer, pero se está descuidando mucho el tema biológico y el tema que ustedes mismos han estado comentando, pero también hay que tener en cuenta siempre que uno debe tratar de prevalecer y defender no solamente una vida, también la integridad del ser humano. Y eso sí o sí tenemos que tenerlo claro. Eso sería más que todo la opinión de hoy. Jessie, tu comentario. Y bueno, creo que has puesto la diapositiva que Jesús quería que pusieras. ¿De repente tiene alguna acotación para escucharlo? No, la puse porque justamente la persona que preguntó, Leonardo, nos decía, ¿no?, que no solo debemos preocuparnos en la vida que se está formándose, sino también en la persona, ¿no?, en este caso en la mujer. Y algo que destacamos de tu ponencia es que tú justamente pusiste esta imagen en pro vida a la madre y al niño, porque nosotros pensamos en los dos, no somos cerrados, no al decir que solamente nos importa la vida del niño, sino también de la madre y del niño como ambos. Bien, más preguntas, más dudas, amigos, sobre el tema. Sí, justo estoy leyendo acá dos. Sí, Dionisio que creo que está sin micro, pero le gustaría hacer una pregunta. O sea, a mí, que he puesto que uno de los cimientos del partido es la libertad de credo. Sí, bajo los principios básicamente tanto de constitucionales como el principio de el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, bajo el principio de no agresión. Porque ¿qué pasaría si encontráramos una secta satánica que tiene como premisa hacerle daño a niños o incluso acabar con sus vidas? Lo digo en esa terminología porque tal vez vamos a grabar esto para subirlo a YouTube. Estaría bien que esa persona tenga libertad. Incluso ya existen personas que maltratan animales. Estaría bien el tema de la libertad de credo. Entonces, es importante entender justamente que la libertad sin reglas no es una libertad verdadera para todos, como en el caso también del partido de fútbol. Acá me dice también, en ese sentido sería correcto asumir que la posición del partido es valorar más la libertad de las creencias que la libertad de pensamiento. Tal posición es un poco peligrosa. Como
justamente por eso es muy importante la teoría básica. Tampoco es que nos volvamos filósofos todos los libertarios, pero yo creo que ejercer el conocimiento básico nos va a ayudar, no solo los libertarios, sino a todos los peruanos, a entender realmente por qué existen la Constitución, cuáles son las normas básicas que están ahí, que defienden y cómo se contraponen contra mis libertades. Entonces yo creo que tanto la libertad de pensamiento es una libertad que tiene que ejercerse, pero mientras no tampoco agreda a otra persona, como colocado en el caso de la libertad de credo. Dice, más aún considerando por parte que el libertarismo surgió en el seno del libre pensamiento, exacto. Y por otra parte, el derecho a la libertad de pensamiento es condición, saquearon para otras libertades como la expresión, exacto, o sea, pero recordemos que es un conjunto, por ejemplo, el principio de el respeto irrestricto por el proyecto de vida, pero eso no quiere decir que pasemos por encima del proyecto de vida de otro, porque hay un principio de no agresión. O sea, eso permite que en la sociedad haya una sana convivencia. Otro tema que Francisco me puso acá, y eso es lo que voy a poner en las siguientes ponencias, sobre la eutanasia. Definitivamente nosotros estamos en contra de la eutanasia porque justamente vamos a defender el derecho de vida. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona, guiada por un deseo de que, y eso está pasando ahorita en otros países donde ya es oficial y pueden pedir el tema de la eutanasia, que quieran acabar con sus vidas? Entonces habría que ver el tema de, justamente el progresismo, como dice Giancarlo, está fuerte. Y hay una maquinaria social que lleva a las mismas personas a creer que acabando con sus vidas van a solucionar el problema. Entonces hay un trabajo psicológico y justamente nuestro trabajo como partido y como salvaguardas de la población, porque cuando tú te dices que eres un partido, tienes un interés a través de la parte política por el bienestar del prójimo. Entonces nuestra postura es en contra de la eutanasia, que esa persona pueda tener la vida hasta que le llegue la muerte natural. Ok. Arquitectura dice, para mí es simple. La libertad termina cuando afecta la libertad de otra persona. Exacto. Es otra forma de decir el principio liberal, que me parece espectacular. Mario dice, buenas noches. ¿Cómo ven ustedes el tema económico que está atravesando Argentina? No, Pues bueno, ya lo eso- iremos desarrollando en otras ponencias. sí, nosotros, esta clase de inducción solamente para ver el tema moral del partido. No vamos a tocar otros temas. Bien, Jessy, pasamos a otro tema que me gustaría como partido que la gente lo tenga clarísimo. Entonces, bien, vamos a recapitular, amigos. El Partido Libertario Peruano es un partido conservador. Cuando alguien nos haga esa pregunta, nosotros debemos señalar de manera firme y clara que somos conservadores. Cuando alguien nos pregunte sobre nuestra posición del aborto, de igual manera debemos tener una posición, debemos manifestar nuestra posición firme y clara sobre ese tema. Estamos totalmente en contra. Sobre la eutanasia, también nos está dando una posición. Vamos a hablar sobre otra de las banderas del progresismo que la izquierda está impulsando con mucha fuerza. Y es por eso que nosotros como liberales tenemos que tener claras las ideas aquí para tener una posición clara y no entrar en dudas. Vamos a hablar brevemente sobre el tema de la ideología de género. Entonces, Jessy, te preguntaría, si una persona viene y nos dice, bien intencionada o malintencionadamente, ¿ustedes están en contra o a favor de la ideología de género como partido? Recuerden, amigos, que nosotros no somos un partido político. Siempre manténganlo esto. Con el tiempo se van a dar cuenta que nuestras posturas, nuestra forma de explicar las cosas va a variar mucho de lo que son un centro de estudios liberal o algún tipo de organización. Un partido político, como les digo, se basa ante la población, que es, en este caso, que es la nación peruana a la que queremos mejorar con cambios de corte liberal, y
nosotros nos basamos en ellos, nosotros tenemos que llegar a ellos con un lenguaje claro y sencillo, cosa que no van a ver ustedes en un centro de estudios liberales. Un centro de estudios liberales, sea el que sea, van a darse cuenta que los ponentes, como los alumnos, se jactan de hablar en un lenguaje académico, buscan eso y se hacen muy poco inentendibles a la población en general. Nosotros somos un partido político, amigos, por eso tenemos que tener ideas claras y firmes y fáciles de explicar y fáciles de enseñar a la población. Bien, vamos a pasar al tema de ideología de género. Te hice una pregunta, Jessy, para que la respondieras, pero antes vamos a dar la pase a arquitectura para que haga una pregunta. Arquitectura, tu micrófono, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, arquitectura. Ya, buenas noches, ¿qué tal con todos? Tengo una pequeña duda. Ustedes dicen, y siempre que he intentado informarme sobre el tema del partido y similares partidos al que se está haciendo en mención, siempre se habla de ser conservador. Y siempre que investigo ese tema de ser conservador, hablan sobre, digamos, que es una persona que tiene que mantener los valores políticos, sociales, morales, tradicionales, pero mi duda está en cuando dice que se opone a los cambios radicales en la sociedad. Eso es mi duda porque, o sea, ¿qué clase de cambios es lo que se opondría en sí el partido? Porque en realidad hay cambios que sí se deben hacer, porque actualmente, no solo en el Perú, sino a nivel Latinoamérica y en algunos países de Europa, se nota que el progresismo ha avanzado a un nivel, digamos, de forma avasalladora, a gran nivel. ¿Y cómo uno puede, digamos, no hacer un cambio radical sobre eso? Pues, o sea, si encuentras una sociedad progresista que está dañando el país, ¿por qué no hacer un cambio radical? Esa es mi duda. Gracias. Arquitectura, cuando una persona, cuando un conservador hace énfasis en que no hace cambios radicales, está haciéndose referencia a lo que ocurrió en la Revolución Francesa, en la que los liberales, los que hicieron la Revolución Francesa, fueron influenciados por los liberales de la Ilustración. En todo caso, son liberales, pero los liberales no los reconocemos a ellos porque ellos no hicieron reformas, sino hicieron una revolución que terminó decayendo en una dictadura y en un baño de sangre, por lo cual los conservadores rechazan eso, y por eso te dicen que no están a favor de los cambios radicales, sino de las reformas. Nosotros justamente también pensamos lo mismo, se trata de hacer cambios, como partido político, se trata de hacer cambios a través de reformas, y no caer en ser radicales, porque uno, como partido, nos vamos a denigrar. Imagínate al Partido Libertario Peruano, a sus militantes saliendo a la calle a pelearnos con policías, a ir a quemar instituciones públicas, porque no piensan como nosotros. Entonces, eso, imagínate a los militantes del Partido Libertario Peruano yendo a quemar la SUNAT, nosotros que estamos en contra de los impuestos. Eso sería una postura radical, lo cual nosotros nunca haríamos, y por eso a eso es justamente lo que se refieren los conservadores cuando te dicen que están en contra de los cambios radicales. No a la idea que tú tienes, que es de irnos en contra de lo que consideramos que está mal. Bueno, haciéndote esa aclaración. Espero haberte correspondido eso. Bien, si no hubiera otra pregunta, pasamos al tema de ideología de género y así. Te hice una pregunta. Si una persona, bien o malintencionadamente, se acerca y nos dice, ustedes, Partido Libertario Peruano, ¿qué opinan de la ideología de género? ¿Están a favor o en contra? ¿Cuál sería una respuesta idónea, Jessie? Bueno, esto va de la mano con lo que acaba de preguntar arquitectura respecto a los cambios radicales. Hacerle las preguntas sobre la ideología de género, nosotros diríamos que esa es una agenda política, y como tal nosotros no nos adherimos a la agenda política. Básicamente la premisa de la ideología de género
es que uno es lo que se autopercibe. Los cambios no están mal. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, la mujer a lo largo de los años ha podido recibir cambios para bien, el votar, el poder participar en la educación superior, estudiar en las universidades, graduarnos, poder trabajar a la par con el hombre. Actualmente tenemos, pues, no hay ningún derecho que se nos niegue hoy en día. Pero a través, por ejemplo, de la ideología política de género, hoy vemos que hombres que no pueden competir a un nivel alto en su categoría masculina, declaran bajo documento que son mujeres y entran a competir y prácticamente arrasan con todos los récords. Le terminan propinando tremenda golpiza a las mujeres en nombre de la libertad que ellos tienen para poder autopercibirse como mujeres. Entonces, justamente nosotros rechazamos esa agenda política que va en contra de la libertad de otra persona. Entonces, yo creo que el tema va por ahí, para no explayarnos más. Que de hecho se pueden hablar muchas cosas sobre esto, pero básicamente es una agenda política con intereses políticos de un grupo que a través de este tipo de maquinaria busca hacerse de votos para poder llegar a una población y distorsionar todo justamente para poder tener rédito político usando este tipo de maquinaria social. Muchas gracias, Jessy. Vamos a pasar con la pregunta de Francesco Soberón. Francesco, tu pregunta, por favor, tu micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Le habla Francesco Soberón de la región Ica. Bueno, más que pregunta, quiero aclarar algo, porque ahorita justamente la ponente creo que ha confundido lo que es ideología de género con igualdad. Y si bien es cierto la ideología de género, yo particularmente soy libertario ya hace muchos años, desde que tengo conciencia política, activista político actualmente, y creo que yo quisiera hacerle una pregunta directa a la ponente sobre qué opina o cuál es su pensar sobre la ideología de género interpuesta dentro de los colegios a los niños de primaria y secundaria. Justo lo que te iba a preguntar, Jessy. Yo. Adelante, Jessy, responde esa pregunta, por favor. Ojo que esta no es la respuesta de Jessy Vila. Son las respuestas o la posición que tiene el partido, amigos. Es muy importante. Por eso estas no son clases académicas, son clases de inducción al partido, que son las respuestas que nosotros vamos a dar como partido político o a los que están queriendo entrar al partido o tienen dudas del partido, vayan dándose por enterados qué es la posición que tiene el partido político. Y bueno, quiero resaltar eso, no solo es la posición de Jessy Vila, es la posición que tiene el partido político y es la posición que sus militantes van a mantener cuando se nos hagan este tipo de preguntas, y son las posiciones que vamos a difundir y defender. Adelante, Jessy. Bueno, creo que no me dejé entender bien respecto al ejemplo anterior, cuando hablé acerca de cambios radicales. Hay cambios que definitivamente son buenos y como conservadores analizamos que tengan principios biológicos, principios morales, principios justamente que tengan lógica y podemos adaptarlo, como en el caso de la mujer, hoy por hoy tenemos igualdad ante el hombre, no supremacía como lo podemos ver a través, por ejemplo, de la ideología de género, la ideología feminista, que en contra de eso sí estamos, en contra de la ideología de género. Lo que se está dando en los colegios hoy por hoy justamente es el intento del progresismo por intentar ingresar esta aberrante, no vamos a llamarle aberrante porque pueden sentirse como que ofendidos al rechazar su forma de implantar este tipo de ideología que no es científica, que no es biológica, en donde, por ejemplo, nosotros podemos poner a competir un hombre y una mujer cuando son niños, porque el hombre hasta cierta edad no desarrolla la parte de la testosterona. Y en algunos países ya juegan fútbol
en el mismo equipo, juegan o pelean también de repente en lucha libre, pero llega una etapa en donde el hombre se va a activar su mecanismo hormonal y va a desarrollar exponencialmente el tema de la fuerza y le va a propinar tremenda paliza a la mujer. Entonces, esa es una forma de introducir justamente la ideología de género en la población. Hoy se ha reemplazado las competencias de trabajo en equipo, como por ejemplo a través de jugar en equipo, a través de esta ideología. Entonces nosotros como partido nos oponemos a que haya este trato que no es igualitario, y es más, pone en peligro la libertad de un grupo de la población en donde se ejerce. Entonces, esa sería mi respuesta respecto a lo que él dijo. Y nada, siempre estamos escuchando sus aportes para justamente ir agudizando este tipo de terminología para que todo el partido pueda dar una respuesta frente a estas preguntas. Jessy, si una persona que ve que en otros países donde se enseña ideología de género en los colegios a los niños y llega a nuestro país a través de las redes sociales videos de colegios de infantes de primaria donde van homosexuales a hacer espectáculos groseros, o mejor, espectáculos en donde los progresistas, en su posición, ellos señalan que eso es necesario para que los niños aprendan que eso es algo normal y cuando crezcan no se escandalicen de ese tipo de espectáculos. Pero sin embargo, el peruano, que es conservador, en su mayoría, por libre voluntad, ve como algo no moralmente no aceptable. Y nos viene y nos pregunta, ¿ustedes como partido político están de acuerdo o piensan hacer algo contra aquellas personas que quieran permitir que ese tipo de espectáculos se enseñen en los colegios? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería que ese tipo de espectáculos atentan contra el desarrollo natural de los niños. La psicología marca claramente en qué etapa biológica se encuentran los niños. Y un niño de 5 años no está pensando en ver un hombre que se autoidentifica como mujer y que va a ir al colegio en hilo dental y va a ponerse a bailar pole dance en frente de los niños. Incluso hay videos en donde los niños mira a uno de estos y le dice, tú eres un hombre, y el otro se ofende. Porque a pesar de no tener la madurez suficiente para entender muchas cosas, ellos se dan cuenta claramente quién es un hombre y quién es una mujer. Entonces, una cosa es que cada persona, cada individuo pueda hacer, digamos, uso de su libertad en su casa o de repente en algún establecimiento donde ellos por mutuo acuerdo hacen algunas cosas como estas, pero llevar este tipo de espectáculos a pequeños que biológicamente no están preparados para ser expuestos a eso, pues como partido político nos oponemos. Imagínense que los niños no tienen derecho a manejar un auto porque no tienen la edad suficiente para tener una licencia de conducir, no tienen edad para votar, no tienen edad para fumar, no tienen edad para consumir alcohol, pero sí tienen edad para poder ser expuestos a eso. Entonces, no, la lógica, y eso es ser conservador, por ejemplo, o sea, poner sobre la mesa principios fundamentales biológicos, psicológicos, que realmente están demostrados que sí funcionan, y defender eso, justamente, pues no tendríamos por qué avergonzarnos como libertarios de defender lo que es correcto, siendo conservadores. Entonces, a eso es lo que nos referimos. Estamos en contra de que esto se pueda llegar De hecho, en Chile hace poco salieron las noticias que unos funcionarios del Ministerio de Salud fueron a un colegio y a los niños les pusieron videos subidos de tono, videos prácticamente pornográficos. E incluso los mayores, estas personas estuvieron tocando las partes íntimas de los niños. Entonces, vulnerando completamente no solamente a lo que están expuestos los niños, sino vulnerando su propia integridad. Entonces, nosotros estamos en contra de la ideología de género, porque es una agenda política.
que no respeta los principios fundamentales de desarrollo biológico y psicológico de los niños. Ok. En todo caso, amigos, esto es algo que como partido debemos tener clarísimo. Nosotros estamos en contra de la ideología de género, en contra de que el progresismo use el Ministerio de Educación para imponer ese tipo de prácticas en los colegios, sobre todo en los colegios de primaria. Es por eso que como liberales nosotros planteamos que la educación debe estar en manos de los padres de familia y no de los políticos, porque si está en manos de los políticos, basta que entren personas como Siri Bazán, como Verónica Mendoza, como Gaela, y usen el Ministerio de Educación para imponer su forma de pensar y pongan la ideología de género y los niños tengan que pasar por esto. Esto ocurre en otros países y es una medida política. Nosotros como partido político estamos en contra de esto. Bien, vamos a darle la palabra a Ricardo Rojas. Leonardo, sé que tú has levantado primero, pero Ricardo sí va a hacer una pregunta. Entonces le vamos a dar la prioridad a él, luego pasamos con Leonardo. Y ya vamos también culminando con la ronda de preguntas. Vamos con Ricardo. Ricardo Rojas, tu micrófono, por favor, tu pregunta. Buenas noches, con el permiso del amigo Leonardo, disculpe. La pregunta es la siguiente. ¿Qué posición tendría el partido con respecto a estos canales de difusión masiva como es Netflix, el cual ya ha difundido un dibujo para niños menores de 6 años en promedio, en el cual se difundió lo que es esta dualidad, ¿no? De no tener el principio binario, ¿no? O sea, de reconocer los sexos que masculino y femenino, como es normal, sino que este dibujito animado se declaraba no binario, incluso decía que no quería usarla, que lo traten como él o como ella, sino que como ellas, ¿no? Con este artículo neutro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la posición del partido con respecto a estas empresas que vienen acá a nuestro país y quieren hacer una difusión de sus, ¿no? De sus programas, pero sin embargo, de un momento a otro, lanza pues algún programa que es de ideología de género para difundirlo en los niños, ¿no? Como un principio de ideologización a temprana edad. Ok, nuestro país ya tiene una normativa. Por ejemplo, los programas de canales nacionales dice el siguiente programa es apto para tal público y tal público. Si ellos abiertamente, porque ese es en el canal, cuando uno tiene una plataforma de Netflix, hay una plataforma que está dirigida únicamente para niños, o sea, ya estás como que enmarcándote en cierto marco legal, valga la redundancia, pues tendríamos que censurar ese tipo de contenido. Yo creo que para todos es evidente que no hay problema con que un adulto pueda contratar cierto contenido apto para mayores, o sea, tengan su libertad, tienen más de 18 años, contratan ciertos canales o contenidos, pero en el caso de los niños, debería hacerse un tema de, bueno, los padres tienen que estar involucrados en que ven sus hijos, felizmente hay padres atentos que han sido los que nos han hecho llegar a esto, pero como país deberíamos sancionar ese tipo de contenido, porque se dicen que son para niños, pero el contenido no es apto para niños. Ok, muchas gracias. Pasamos con la pregunta de Leonardo Estrada. Leonardo, tu micrófono, por favor, tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, más que preguntas, si ves que me lo permiten, quería hacer un pequeño complemento a lo ya expuesto. Miren, lo que sucede es lo siguiente. Cuando se habla mucho de ideología de género o como lo camuflan en el derecho, que es, según lo llaman, el enfoque de género, y hay que saber diferenciar dos cosas, el enfoque y una ideología. Y bien clarito se nota incluso desde el aspecto judicial o desde el aspecto doctrinario, que no solamente a los niños les están emitiendo esto, y hay que ser claros, se debe saber
autodiferenciar. Tú te percibes como tal cosa, obvio. Yo no te voy a decir que no te autopercibas, valga la redundancia. Lo que yo te voy a decir es que respetes a las personas y que no impongas tu autopercepción. Ahorita lo que se está haciendo, si me lo permiten, es imponer una autopercepción de manera legal y esto creo que podría ser muy peligroso a largo plazo y sería bueno que puedan comentar también cuál sería el proyecto o cuál sería la manera de solucionar este, digamos, retroceso, porque se lo está tomando como evolución, cuando en realidad es un retroceso. Eso sería todo. Gracias, ¿no? Primero quisiera responder a Miguel Borba, que dice, o sea, habrá que censurar a las empresas que interfieren o promocionan la agenda global. No es una agenda global, es una agenda globalista. Dice como en China. No. En este caso, por ejemplo, nuestro país tiene ya normativas que defienden justamente la libertad o defienden la integridad de los menores de edad. Por lo tal, esa empresa como tal tiene que adaptarse justamente a la protección que se coloca para los menores de edad. O puede haber sanción, pero como tú no quieres sancionar a la empresa, pues se tendría que colocar ese programa de repente en un canal o en la plataforma indicando que es para un público que no es apto, o sea, a un público mayor de 16, 18 años. Entonces, no hay que confundir el tema de sí, no, que no quieren que la gente piense libremente con nosotros bajo un principio psicológico, biológico como tal, se pueda proteger la integridad y el desarrollo natural de un menor de edad. Y en cuanto a lo que dijo justamente el anterior participante, obvio, en otros países se están usando estas fallas legales para que hombres que tienen de repente un tema de pensión por alimentos. Imagínense que todos los hombres en este país que tienen que pasar su pensión por alimentos se autoperciban mujeres, van a la REMIEC, se autoperciben mujeres, entonces ya no tendrían por qué pasarle manutención a su pareja o algo como tal. En otros países se están dando que se cambian de penal, violadores que son hombres, se autoperciben mujeres, los llevan a los penales donde están las mujeres y terminan violando y embarazando presas, y esas son las fallas legales que se están dando. Entonces, una cosa es que uno se autoperciba. Ahora, eso, a través de la agenda globalista, ha hecho que incluso la entidad que es el tema psicológico retire el diagnóstico de disforia de género. Ahora, eso se podría considerar un avance, una modernidad, pero si esto tiene de por medio dinero y se ha hecho de forma irregular, por no decir, no sé si fraudulenta, ¿cómo sería el término? Se quita justamente por intereses políticos y no por el bienestar biológico de la persona, términos como tal, pues hay vacíos legales que tenemos que saber contrarrestar y abordar, porque esa persona no está bien de la cabeza, necesita apoyo, necesita que alguien lo vea y no debería imponerse en la población justamente que esta disforia de género sea aceptada, no solamente aceptada a la persona como tal, sino legalmente va a tener repercusión. Bien, vamos a darle el paso a arquitectura. Tu pregunta, por favor. Recuerden, amigos, que estas son las respuestas y posturas que tiene el partido político. Tenemos que tenerlas claras para cuando nos enfrentemos a las personas que van a hacer preguntas bien o mal intencionadas. Recuerden, bueno, comentarles que el Partido Libertario Peruano ha tenido, desde el año 2021 que se fundó, ha tenido mucho hater de personas malintencionadas que han estado señalando que somos un partido progresista, por ejemplo. Y eso ha hecho que muchas personas se acerquen a nosotros y nos hagan este tipo de preguntas, y es por eso que necesitamos tener respuestas claras. Bien, ahora sí, arquitectura, tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Más que una pregunta es un comentario suelto. Lo que pasa es que no sé si tú o alguien que está haciendo una pregunta mencionó a una chica llamada Gael, chico, la verdad no tengo mucho conocimiento de lo que es esa persona. Pero he visto muchas veces personas que tienen esa tendencia de vestirse de una manera, siendo no sus raíces de esa forma. Ahora, siempre noto que
tratan de, digamos, mostrar algo, los progres mostrar como que una forma de vestir o una forma de hablar en cuanto a la ideología de género, que hace que muchas personas confundan qué es ser gay y qué es ser qué es estar en la ideología de género, porque yo casualmente tengo compañeros de trabajos que son gays, 3 para ser específico, y salgo a manejar bicicleta con bastantes amigas que son gays. Y, o sea, y casualmente cuando conversamos, ellas no tienen ese pensamiento que se da en lo que es la ideología de género, porque, por ejemplo, no es la forma de vestirse, y de lo que yo he visto, esta chica Gaela se viste de una forma vernacular, y muchas veces ellos, muy aparte de lo que es en la ideología de género, también hablan sobre las minorías y tratan de inculcar que son incaicos, que vienen de de esa raza, y se ponen esa forma de vestir, la cual yo investigando noté que no es una ropa incaica, que no proviene de ellos, proviene de las culturas españolas. Y lo que son los trajes típicos y esos que se ponen, no son trajes típicos netamente peruanos, son trajes típicos que provienen o sea, de ciertas partes de España, como Andalucía, pero fueron asumidas en el Perú. Y, o sea, en eso de la ideología de género se mezclan tantas cosas que a veces termina siendo una cosa extraña, una cosa amorfa que no se logra entender por personas como yo, que yo provengo de Sierra. Y, o sea, yo soy de Huaraz. Y ahí, por ejemplo, nunca se escuchaba hablar de los gays o de los homosexuales, porque es algo muy raro que se escuche ahí. Casualmente, en todo lo que es Sierra Norte, no se escucha hablar mucho de eso, se ve poco, más se ve en las zonas de selva, en las zonas costeras, pero ahora se ha inundado bastante en lo que es en la zona del sur, tanto Cusco como Arequipa, se ve bastante aflorescencia de ese tema ideológico. Ok, Ese era mi comentario. sí, cabe resaltar que nosotros como partido no difundimos el odio hacia los homosexuales, pero tampoco a lo que tú te refieres, arquitectura, es que esto, como dice Jessy Vila, esto obedece a una agenda política. Eso, ser homosexual no tiene nada que ver en el caso de Gaela, de vestirse de esa forma. Ellos no hacen eso porque son homosexuales, ellos hacen eso para imponer una agenda política. Y es por eso que nosotros como partido político estamos en contra de eso y luchamos contra eso. Bien, vamos a pasar con la última pregunta de la noche, ya para ir cerrando este meet. Leonardo, por favor, tu pregunta, y si vas a hacer un comentario, que sea breve, por favor. Leonardo. Correcto. Es una pregunta para la señorita. ¿Qué puntos clave o estratégicos se implementarían para cortar de raíz, digámoslo así, con todo este tipo de corrientes, no solamente en lo social o en lo económico, también en lo legal o en lo administrativo, por así decirlo, ¿no? Porque ya se está dando, inclusive hay una casación que les invito a leer, no me acuerdo bien el número, pero es del año 2013, que ha sacado el Tribunal Constitucional, en donde dejan a bien poder modificarse el sexo en el documento de identidad, sobre todo el sexo, porque hay una casación que fue interpuesta y ya a partir de la fecha quienes gusten cambiarse de nombre y la RENIEC no lo permita por razones de ley, pueden interponer una acción de amparo o una acción de casación ante el TC y con eso, ya como el TC ya se pronunció a favor, simplemente le dan el derecho y le obligan a RENIEC a cumplir, ¿no? ¿Qué es lo que podría ustedes, en todo caso, mencionar al respecto o qué se puede hacer? ¿Cuáles son sus estrategias a implementar? Perfecto. Como alguien que viene ya buen tiempo marcando, justamente viendo este tema, es muy importante que, número uno, inscribamos el partido, porque en esa parte la tenemos clara. Sabemos que es una estrategia política y es una estrategia progre internacional. Haciendo un paréntesis, en el caso, por ejemplo, de Gaela, nosotros no tenemos ningún problema ni discurso de odio con personas que no se identifican realmente con su sexo.
como partido siempre vamos a estar buscando la garantía de sus libertades, pero que estas no vayan a servir como pretexto para tratar de imponer su ideología en la población que no piensa igual que ellos. Yo creo que el paso a seguir es, número uno, inscribir el partido. Número dos, ya sea a través de congresistas del partido, o si es que no llega a darse, a través de congresistas aliados, presentar proyectos de ley para presentar habeas corpus que se traigan abajo ese tipo de proyectos de ley. Actualmente estamos viendo que congresistas como la señora, se me acaba de ir el nombre de la congresista que justamente está manejando proyectos en pro vida, y también que, digamos, el abordaje sea de la parte de educación sea familiar, que los padres puedan intervenir en la educación de sus hijos, que revisen los materiales de sus hijos. Entonces, ese trabajo debería ser potenciado por congresistas que puedan llegar por parte del partido. Entonces, y de no darse el caso, nosotros como partido, hacer iniciativas ciudadanas, que sí he visto que se puede, reunir firmas y impulsar que eso pueda ser contrarrestado. Y creo que como fuerza política podemos sumar bastante justamente en la defensa de los derechos de nuestros niños, que son los más atacados hoy por hoy por el progresismo. Y además de eso, Leonardo, el Tribunal Constitucional no hace caso al derecho, ignora el derecho. Lo que ellos hacen es hacer caso a la presión social. Y en la presión social tienen un papel fundamental los partidos políticos. Es por eso que el Partido Libertario nace, y como dice Jessy, nuestra misión fundamental es inscribirnos para ser un muro contra el progresismo. Bien, amigos, esas han sido todas las preguntas. Vamos a pasar con las últimas diapositivas que tenía Jessy. Hacer algunas conclusiones, que son las conclusiones no de esta exposición, sino las conclusiones que ustedes deben llevarse para entender qué postura tiene el Partido Libertario Peruano. El Partido Libertario Peruano es un partido conservador. Eso es algo que el partido va a difundir, y esperamos que los militantes defiendan y respalden. Y aquellas personas que están en este MIT y aquellas personas que van a venir con muchas dudas con el partido, es algo que nosotros tenemos que darles por enterado, ¿no? El Partido Libertario Peruano es un partido conservador. Como les digo, este es un partido político, no es un centro de estudios liberales, no se trata de que va a venir personas con una postura diferente y van a venir a debatir este tema. No, eso no va a pasar, porque es un partido político, son los principios y posturas que tiene el partido político. Lo que sí puede pasar es que esto usualmente pasa en los centros de estudios liberales, que vienen personas con posturas diferentes y se ponen a debatir sobre el tema. Nosotros no debatimos estas cosas, esto ya son posturas del partido político. Aquellas personas que piensan diferente a nosotros, pues van a ir a buscar dentro de la gran gama de partidos políticos que hay, un partido que se acomode o que los identifique. Sin embargo, este partido abre las puertas a todas aquellas personas que compartan estos valores, estos principios. Por lo cual, lo repito, no somos un centro de estudios liberales, somos un partido político libertario, liberal, por lo cual nosotros tenemos que aclarar estas cositas para que cuando vengan las personas la tengan clarísima y sepan que es un partido que los identifica, se queden, y no por el contrario vengan a intentar debatir estas cosas, que eso no va a ocurrir en el Partido Libertario Peruano. En todo caso, conclusión número uno, somos un partido conservador. 2, respecto al aborto, el Partido Libertario Peruano está en contra del aborto. 3, el Partido Libertario Peruano está en contra de la eutanasia. 4, el Partido Libertario Peruano está en contra de la ideología de género, sobre todo la que intentan impartir la izquierda progresista en los colegios, sobre todo de primaria. Recuerden que el Partido Libertario Peruano es un muro, o pretende ser un muro contra el progresismo. Nosotros, como liberales, luchamos contra el progresismo, porque el progresismo actual no es un progresismo como el del mediados del siglo XX.
Los progresistas actuales, detrás de ellos se encuentra la izquierda, que usan el progresismo como una más de sus banderas, y nosotros como liberales identificamos a la izquierda como nuestros enemigos naturales, con los cuales vamos a luchar y vamos a combatir. Bien, amigos, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, se lo lleven, para que como partido político lo difundamos y lo defendamos. Y cada persona que se acerca al partido político, pues nosotros informarles de esto. No es que, repito, que alguien que piense un poco diferente o tenga una postura diferente va a venir a debatir esto en el partido. No, esta es la postura del partido. Entonces, aquellas personas que abracen estos principios, estos valores, el partido les abre las puertas, y aquellas personas que no, pues lamentablemente no vamos a permitir que en el partido vengan personas que tengan principios o valores diferentes. Como les digo, esto es un partido político, no es un centro de estudios. En un centro de estudios tú puedes ir y debatir, quedarte debatiendo todo el día, toda la semana, todos los años. Eso pasa en los centros de estudios liberales. En un partido político que ya tiene ciertos principios definidos, esto no ocurre. Nosotros nos juntamos con todas las personas que piensen de esta manera y compartimos estos principios y avanzamos en la libertad, avanzamos en nuestras metas, y la principal meta en estos momentos es inscribirnos como partido. Bien, ya si tenías otras diapositivas más, ya las voy a pasar a continuación, dándote el micro para ya culminar con esta clase, con esta tercera sesión. Paso a la siguiente diapositiva. Básicamente es la última diapositiva. Bueno, la penúltima era, bueno, las gracias a cada uno de los militantes que están aquí esta noche. Y recuerden que nos estamos preparando para nuestro primer plenario, en donde espero poder verlos a cada uno de ustedes. Recuerden que el principio de la libertad es la eterna vigilancia, y creo que en una democracia, si nosotros no nos involucramos realmente y somos partícipes de los cambios en nuestro Perú, va a venir el progresismo y va a pasar lo que ya vienen haciendo en los países, por ejemplo, europeos, donde económicamente han estado muy bien y se han metido justamente a través de estas ideas que supuestamente eran mejorables, de avance, de progreso, pero que han traído tremendo retroceso y han arruinado generaciones completas. Así que, chicos, que viva la libertad, y espero que nos podamos ver en el primer plenario del 2 de septiembre.